Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal Anatomía y Más. Soy el profesor Héctor Asenjo y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la cintura escapular. Un vídeo que tenía pendiente y que justo ahora lo estamos estudiando con mis alumnos, con lo cual es el momento ideal. ¿Para ti también? Pues vamos a verlo. La cintura escapular está formada por la clavícula, ahí la tengo, que se une al esternón, y esta clavícula a su vez se une a la escápula, y la escápula se une al hueso del brazo, que es el húmero. Voy a pasar a desglosaros cada uno de estos huesos que componen la cintura escapular. El esternón no os lo muestro o no lo explico porque ya está explicado en un vídeo anterior de la caja torácica, que os saldrá aquí arriba a la derecha. Empezamos por la clavícula. Como veis, la clavícula es un hueso largo, pero curvo, ¿vale? Tiene una forma de S invertida, no es un hueso recto, sino que tiene esa forma desinvertida, como os digo. Es un hueso cilíndrico que en su extremidad interna vemos que se une con la escotadura clavicular del esternón, que es esta zona de aquí, y que en su parte externa se va a unir con el acromion de la escápula, esta parte de aquí. En su extremidad external, esta extremidad interna que se llama extremidad external, la estructura que hay que señalar es su cara articular, que se une a esta escotadura clavicular del esternón, y tenemos una tuberosidad costal de la que va a salir este ligamento, que es el ligamento costoclavicular, o esternocostoclavicular, mejor dicho. Después tengo la diáfisis, que no tiene mayor explicación, y por último tengo esta extremidad más externa, extremidad lateral, que se llama extremidad acromial porque se une al acromion de la escápula, que es este saliente que vemos aquí, ¿vale? ¿Qué decir de ella? Pues que tiene su cara articular para ese acromion y que tiene otra tuberosidad aquí debajo coracoidea, porque veis aquí que sale ligamentos para articularse con la apófisis coracoides de la escápula. Vemos en esta vista la distribución de las partes que os acabo de contar. Esta parte azul, que es la cara articular para la escotadura clavicular del esternón, todo lo verde, que es la diáfisis y la metáfisis, esta es la tuberosidad coracoidea que os comentaba, y esta última va a ser la cara articular para el acromion de la escápula, lo violeta. Os explico ahora la escápula, un hueso plano, triangular, vemos aquí toda su distribución, que tiene, para su estudio lo voy a diferenciar o dividir en dos caras, esta de aquí, en la que va pegada a la caja torácica, la parte posterior de la caja torácica, que es la cara posterior, denominaremos, y a la cara de atrás la denominaremos cara posterior. Dos caras, cara anterior y cara posterior. Esta cara anterior, a todo su conjunto, se le denomina fosa subescapular. No tiene mayor explicación que esa estructura. Y la cara posterior ya tiene un poquito más de explicación. Vemos aquí que tengo un reborde óseo en su tercio superior, esto que os marco, eso se denomina espina de la escápula. ¿Sí? Y esta espina de la escápula termina en un ensanchamiento, vamos aquí, que es el acromion de la escápula, que os decía, que también os comenté antes. Esta espina de la escápula divide a esta cara posterior en dos partes. La parte de arriba, esta de acá, se llama fosa supraespinosa, su nombre lo indica. Y la parte de abajo, por debajo de la espina, se denomina fosa infraespinosa. Bien, como es un hueso triangular, la escápula tiene tres bordes. Este de aquí arriba se denomina borde superior, este será el borde medial o interno y este será el borde lateral o externo. La unión de dos bordes forma su respectivo ángulo, con lo cual a la vez que tenemos tres bordes tenemos tres ángulos. Este de aquí, que va a ser el ángulo superior, la unión entre el borde superior y el borde medial. Este de aquí va a ser el ángulo inferior, borde medial con borde externo. Y este de aquí, que es el que va a tener mayor explicación, va a ser el ángulo
externo, que es la unión entre el borde lateral y el borde superior. ¿Por qué tiene mayor explicación? Porque aquí debajo, ahora quito toda esta estructura para que lo veamos bien, tengo la cavidad glenoidea de la escápula, que va a ir a unirse a la cabeza del húmero, aloja la cabeza del húmero. En esta visión ya me he desprendido de todas las estructuras ligamentosas y para que pudiéramos apreciar bien la cavidad glenoidea de la escápula, veis cómo ahí aloja a la cabeza del húmero. Todo esto que está en el ángulo externo es la cavidad glenoidea o glenoides. Y se me pasó a decir antes, en este borde superior, veis aquí, pues tengo otro reborde óseo, una protuberancia ósea que tiene como una forma de dedo flexionado. A esto es lo que se denomina apófisis coracoides, ¿sí? En el borde superior de la escápula. Ahí lo tengo. En esta visión os muestro las estructuras que acabamos de estudiar con colores. ¿Vale? Todo esto era la cara anterior de la escápula, que acordaros se llamaba fosa subescapular. Este es el borde medial que discurría paralelo a la columna, o interno, lo verde. Esto más externo era el borde lateral o externo, esto más amarillito. ¿Sí? La unión entre el borde lateral y el borde interno constituía el ángulo inferior, esto azul. La unión entre el borde medial y el borde superior constituye este ángulo superior, este de aquí, ¿vale? Y todo esto era el borde superior, que terminaba en este reborde que era la apófisis coracoides, esto rosa clarito, ¿vale? Apófisis coracoides, lo rosa. Y nos vamos a la cara posterior, en la que tenía la espina, este reborde, esto rojo, que terminaba en el acromion, lo violeta. ¿Sí? Por encima, esto azulito, era la fosa supraespinosa, esto de abajo verde era la fosa infraespinosa, y en el ángulo externo, este de aquí, teníamos la cavidad glenoidea de la escápula, donde se alojaba el húmero, la cabeza del húmero. Y para finalizar, estudiamos el hueso del brazo, el húmero, la última estructura ósea de la cintura escapular. Aquí os lo muestro y vemos que el húmero es un hueso largo, predomina la longitud, que por arriba se articula con la escápula y que por abajo se articula con el cúbito y con el radio. Empezamos por la epífisis proximal. Esto que vemos más clarito, esa es la cabeza del húmero, que se articula con la cavidad glenoidea de la escápula, como os dije antes. Delimitado esa cabeza por esta ranurita, que es el cuello anatómico. Cuello anatómico. Después, en esa epífisis proximal, tengo dos pequeñas prominencias óseas, pequeñitas, que es tuberosidades, que es el troquíter, esta más externa y mayor, troquíter, y esta un poquito más pequeña y más interna, que es el troquín. ¿Sí? Entre medias tengo aquí, entre las dos, tengo un surco que se denomina corredera bicipital para el bíceps. Y aquí abajo tengo la tuberosidad deltoidea. Después con los colores se aprecia mucho mejor. ¿Vale? Aquí no se aprecia claramente, pero después con los colores lo veremos mucho mejor. La diáfisis o el cuerpo del húmero, bueno, os digo, como teníamos la tuberosidad deltoidea, es cilíndrico, pero cuando voy tirando hacia abajo se empieza a volver triangular, ¿vale? Su porción más distal ya es triangular y no cilíndrica. Y por último nos metemos ya abajo y nos queda la última estructura de la cintura escapular. El húmero, el hueso del brazo, hueso largo, como vemos, predomina la longitud. En su epífisis proximal vemos que se articula con la escápula y en su epífisis distal se articula con el cúbito y con el radio. Empezamos por la epífisis proximal. En su epífisis proximal vemos aquí esto más clarito, cartílago, que es la cabeza, ¿sí? Que va a la cavidad glenoidea de la escápula, que era esto de aquí que os comenté antes. Cabeza del húmero. Veis que esta cabeza está delimitada por una pequeña ranura, todo esto, que es el cuello anatómico. ¿Sí? Acabando el cuello, tengo
un par de prominencias óseas pequeñitas que se denomina troquíter, esta más externa, después con los colores se ve mejor, y esta más interna, que es el troquín. Troquíter la externa, troquín la interna, y entre medias hay un pequeño surco aquí, ¿sí?, entre los dos tubérculos, que es la corredera bicipital. Bien. Aquí abajo tendremos, para delimitar la epífisis proximal, el cuello quirúrgico, después con los colores se ve. ¿Y qué deciros de la diáfisis? Bueno, pues la diáfisis es cilíndrica, y importante es que aquí, en esta zona, tengo la tuberosidad deltoidea para el deltoides. ¿Sí? Es cilíndrica y acaba siendo triangular a la altura de la metáfisis distal. Esta es la epífisis distal. Tengo dos estructuras importantes que son las articulares, que es esto más clarito que veis, ¿vale? Esta más externa se denomina cóndilo, que es la estructura con la que se va a articular la cabeza del radio, que es eso de ahí. Cóndilo humeral, ¿sí? Cabeza del radio. Y esta más interna, que es la que va a alojar al cúbito, ¿sí?, se denomina tróclea, ¿sí?, que va a alojar, repito, al cúbito, ¿sí? A sus lados tengo dos prominencias, esta de aquí, que es la epitróclea, fácil de delimitar, ¿vale?, se aprecia claramente, y al lado del cóndilo tengo el epicóndilo, son estructuras que van a alojar ahí pues tendones y ligamentos. Epicóndilo y epitróclea. A su vez tiene tres pequeñas fosas. Esta que vemos aquí es la que se denomina fosa coronoidea, porque cuando hago una flexión de codo aquí se va a alojar este piquito del cúbito, sí, que es la apófisis coronoides. Repito, fosa coronoidea. Aquí, que tampoco se aprecia mucho, se aprecia con los colores, ahora lo pongo, es la fosa radial, porque lo mismo, cuando hago una flexión de codo el radio se aloja ahí. Y por detrás, esta sí se aprecia mejor, esta es la fosa olecraniana. Veis que ahora en extensión está ahí alojado el olecrano del cúbito, fosa olecraniana. En esta visión anterior del húmero pues ya se aprecian aquí con colores. Voy a tratar de explicaros todo lo que he dicho anteriormente. Esta es la cabeza, esto gris verdoso, esto es el cuello anatómico, veis que discurre anterior y posterior, cuello anatómico. Después tengo las dos pequeñas prominencias, que es el troquíter, la externa, esta rosa más clara, eso de ahí, bien, y esto es el troquín, esto más oscuro. Entre medias, la corredera bicipital, ¿vale? Y esto verde es lo que os decía que se denominaba cuello quirúrgico, que era lo que delimitaba la epífisis proximal. En la diáfisis os decía que estaba la tuberosidad deltoidea, es esto violeta que tenéis ahí, va a terminar el deltoides, ¿vale? Bueno, esto es donde va a ir la arteria del nervio radial, que no os lo he dicho, no lo consideraba importante. Y por abajo, en la epífisis distal, ¿vale?, vemos que tengo esto que es el cóndilo, lo azul, donde iba la cabeza del radio. Esto más rojo-naranja, que es la tróclea, ¿vale?, donde iba el cúbito. Y al lado de la tróclea pues tengo esta prominencia que era la epitróclea, esto violeta, ¿sí?, lo interno. Bien, y por fuera tengo el epicóndilo, que es esto más externo, al lado del cóndilo, que era lo azul. Y después tenía las tres fosas, que aquí sí que se aprecia ya mejor. Ahí es donde va a ir la apófisis coronoides del cúbito, que es la fosa coronoidea, esto de aquí. Esta de aquí, que es la fosa radial, donde va a ir la cabeza del radio cuando hago las flexiones de codo. Y por detrás, lo rosa, esa es la fosa olecraniana, que es donde va el olecrano. En extensión está ahí metido. En cambio, cuando hago una flexión de codo, pues se desplaza hacia adelante y se incrustan en las fosas anteriores. Pues ya está. Explicado la cintura escapular. Espero que os haya servido. Si os ha servido, nos vemos en siguientes vídeos. ¡Hasta luego!